Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Vamos a entrar hoy al último tema de la clase, que es la programación orientada a objetos. Solo vamos a hacer una introducción al tema, ya que en las asignaturas después de esta lo van a ver con mayor detenimiento. ¿Okay? Entonces vamos a definir primero de qué trata. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Paradigma se refiere a las técnicas que utilizan ciertos lenguajes de programación. Tenemos, por ejemplo, la programación funcional, la programación estructurada, ¿verdad? Y el último paradigma que se está utilizando es el de la programación orientada a objetos. Quiero aclarar que no se trata de un lenguaje, sino que son técnicas de programación que muchos lenguajes pueden adoptar. De ahí que, por ejemplo, Java, C, Python, etcétera, todos puedan implementar aplicaciones utilizando este paradigma. Un paradigma no es propio de un lenguaje. Un lenguaje puede utilizar un paradigma para sus funcionalidades. Ahora, ¿en qué se basa la programación orientada a objetos? Bueno, se basa en lo que son métodos. ¿Ok? Los métodos, como nosotros vimos al inicio de la clase, pueden ser funciones o procedimientos. Funciones, aquellos métodos que retornan valor. Procedimientos, aquellos métodos que no pueden retornar valor. Hasta aquí no hay ningún problema, ya que los hemos estado implementando durante todo el periodo. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de programar en base a métodos? Bueno, una de las ventajas es la reusabilidad. Permítanme. Permítanme, que hay gente entrando. Los paradigmas, muchos paradigmas anteriores a este, lo que hacían es que cuando querían programar X actividad, X operación, se iniciaba pues desde un inicio de programa y se iba trabajando línea de código por línea de código de manera secuencial. ¿Ok? Entonces, esa era una forma de programar, pero aquí la desventaja es que ese código para esa aplicación era exclusivo de la aplicación. Si yo iba y quería trabajar en una aplicación diferente, ¿verdad?, no podía utilizar el código de la aplicación anterior, aunque en ese código hubieran acciones que yo también necesitara, ¿verdad?, en mi nueva aplicación. Ahora, una vez que nosotros implementamos métodos, podemos nosotros crear nuestros métodos. Vaya, yo puedo crear un método que sume dos números, que otro método que lo reste, otro método que multiplique dos números, etcétera, y hacerlos que no sean exclusivos de una aplicación. Yo puedo, vaya, por ejemplo, estar trabajando con una planilla y necesito hacer la multiplicación de las horas trabajadas por el pago por hora. Esa es una multiplicación de dos números. Entonces, en vez de programar eso, yo ya hago uso del método que yo ya había creado. Y puede que después yo necesite trabajar en otra aplicación o en otro módulo diferente,
¿verdad? Por ejemplo, para calcular el impuesto, que es una serie también, ahí hay operación de multiplicación, entonces ya no programo. Hago uso del método que ya creé una sola vez. Esa es la reutilización de código. Yo creo mis métodos, los almaceno y una vez que yo esté programando y necesite hacer ciertas acciones que yo ya programé en ese método, ya no tengo que volver a programarlas. Simplemente utilizo el método que había creado. Entonces, un fragmento de código me puede servir, ¿verdad?, en varios lugares de mi aplicación o me puede servir en varias aplicaciones. Existe una sola vez. ¿De acuerdo? Algo, vaya, un ejemplo. Ya sabemos nosotros que todos los lenguajes de programación, ¿verdad?, que tienen funciones matemáticas. Por ejemplo, si yo quiero calcular la potencia, ¿m?, y digo, ya no voy a hacer yo la función o el procedimiento para calcular la potencia porque existe una librería en cada lenguaje de programación de funciones matemáticas. Yo solo busco cuál es el nombre de la función que calcula la potencia y lo utilizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El mismo lenguaje ya tiene métodos incluidos que realizan ciertas funciones. El propósito de esto es que el programador ya no pierda su tiempo programando esas acciones, sino que haga uso de los métodos que ya existen. Es lo mismo acá, ¿verdad? Solo que lleva un concepto un poco más amplio, que es lo que dice acá. ¿Sí? Usando estas técnicas, ¿qué técnicas? Las de la programación orientada a objetos, nos aseguramos la reusabilidad de nuestro código. O sea, utilizar nuestro código en varias aplicaciones o en varios puntos de una misma aplicación. Y solo lo creamos una sola vez. Es decir, los objetos que hoy escribimos, si están bien escritos, nos servirán para siempre. Hasta aquí no hay ninguna diferencia con las funciones. Es cierto, no hay ninguna diferencia. Estas nos sirven, pero es que, y esto sí que es innovador, en la programación orientada a objetos, podemos reusar ciertos comportamientos de un objeto. Esto es importante, miren, ciertos comportamientos de un objeto, ocultando aquellos otros que no nos sirven, o redefinirlos para que los objetos se comporten de acuerdo a las nuevas necesidades. Esto es un concepto que se lee y tal vez no se entiende mucho, pero mejor expliquémoslos así. De lo que trata esto es de plasmar los objetos de la vida real de la forma más fiel posible en una aplicación. Objetos de la vida real depende de la aplicación que nos estemos programando. Puede ser un estudiante, puede ser un maestro, puede ser, por ejemplo, un proveedor de servicios, si estamos hablando de personas. Si estamos hablando de otro tipo de objetos, aquí yo tengo, por ejemplo, vehículos, ya vamos a ver cómo los podemos nosotros diferenciar, ¿verdad? Pero cualquier aplicación, ¿verdad?, trabaja en base a entidades. ¿No? Entidad alumno, entidad plan de estudio, entidad carga académica. ¿Bien? Y lo que tratamos nosotros acá es de crear esas entidades de la forma más fiel posible a través de dos características principales, a través de sus atributos y a través de sus métodos. Ya lo vamos a ver. Entonces, como el paradigma se llama programación orientada a objetos, tenemos que entender primero qué es un objeto. Bueno, un objeto se deriva de una clase. Ya vamos a ver qué es una clase. Bueno, una clase lo podemos definir como un modelo o prototipo definido por el programador a partir del cual podemos crear objetos.
y los creamos a partir de sus atributos y sus métodos. Aquí voy a poner características. Los atributos son las características del objeto y los métodos son los comportamientos del objeto. ¿Ok? Entonces, modelo o prototipo. La clase es el modelo o prototipo. Digamos que es como el esqueleto, es el bosquejo, ¿verdad? A partir del cual nosotros vamos a crear nuestros objetos. Voy a poner aquí, yo voy a llamarle, vean los dibujos que tengo acá, que son vehículos, ¿verdad? Llamémosle clase vehículos. ¿Ok? Y primero voy a definir sus atributos. Los atributos son las características del objeto. Entonces, pensemos vean estos dibujos de acá. Características comunes a un vehículo. Solo piensen, si yo les pido, ok, dibújenme un vehículo, ¿qué pensarían ustedes que tienen que dibujar? ¿Mm? Vamos a ayudarles. Miren, Carrocería. tipo de vehículo, porque hay distintos tipos de vehículos. ¿Okay? ¿Qué va diferenciando todos estos? ¿Cuáles son las características de un vehículo? Marca. Ujú. Marca, Color, sí, exacto, marca, color, ¿ok? ¿Algo más? carrocería, dijo un compañero. ¿Qué, cómo Tamaño. definirían la carrocería? Ya va, Ya. ahí sí no le entiendo. ¿Cómo definirían carrocería? Es tipo de vehículo, o sea, Sí, es el pick-up, tipo de turismo. vehículo, ¿verdad? Entonces aquí está. Sí. Por ejemplo, tipo de combustible, ¿verdad que sí? Quitemos este número de llantas. Tipo de combustible, porque unos son diésel, otros no lo son. ¿Mm? Cilindraje. En fin, ¿verdad? Cilindraje también entra en la velocidad máxima. No, porque la velocidad máxima, por ejemplo, ¿verdad que este es un coche de carreras? ¿Mm? Sí, o sea, es un La cilindraje alto. velocidad, la velocidad, sí, pero el cilindraje creo que tiene que ver con el motor. Y yo me refiero a la velocidad máxima que puede alcanzar. O sea que este, que es un coche de carreras, va a ser mucho más veloz que este. Es hasta, no sé si me doy a entender. ¿Hasta cuántos kilómetros por hora puede recorrer? Sí es cierto, está relacionado con el cilindraje, pero son dos características diferentes, ¿verdad? Porque puede haber, no sé, un mismo cilindraje de dos vehículos, pero uno puede alcanzar una velocidad mayor que el otro. No lo sé, es mi pensamiento. Sí, sí, ya entendí. Ok, bueno, dejémoslo ahí. Ok, ahora, atributos, las características de un objeto. Todavía no hemos definido el objeto, estamos definiendo la clase. Mire, o sea, el prototipo, las características que debe de tener el objeto para que pertenezca a esa clase. Ahora vamos acá y vamos a definir métodos. Dice que los métodos definen el comportamiento de un objeto. ¿Sí? Ojo, todavía dije, todavía no he creado objetos. Estoy definiendo como el esqueleto, el bosquejo de lo que van a ser los objetos con los cuales yo voy a trabajar. Entonces, métodos, comportamiento del vehículo. ¿Qué puede hacer un vehículo? ¿Mm? ¿Qué puede hacer? andar, cargar, No, ahí no le escuché bien. andar y cargar, Ok, acelerar, avanzar, acelerar, frenar, ¿qué más? Como dijo el compañero, cargar Cargar, ¿cargar qué? personas,
Pero eso más bien sería un atributo. O sea, el número de personas que cabe en un vehículo, porque por ejemplo aquí creo que caben dos. Aquí este es más grande, este es mucho más grande. Ese sería un atributo. ¿Qué puede hacer un vehículo aparte de acelerar y frenar? Retroceder. Exacto. Retroceder. Bien. Bien, dejémoslo ahí. Ya tenemos 3 métodos. Ahora, esto de acá es mi prototipo. Una vez que yo tengo definido mi prototipo, el cual se llama clase, yo puedo empezar a crear los objetos. Aquí yo tengo los dibujos de 4 objetos. Así que los vamos a crear. Empecemos por aquí, por este primerito, el carrito azul. ¿Ok? Voy a poner aquí el nombre de los atributos. Tipo combustible. El otro era tipo vehículo. Velocidad máxima. Marca. Color. Cilindraje. Voy a usar estos atributos que yo tengo en mi clase, en mi prototipo, acá, para crear mis objetos. Y un objeto se diferencia del otro a través de los valores de esos atributos. Por ejemplo, tipo de combustible. Me imagino, no sé, ¿verdad? Un coche de carreras. ¿Qué tipo de combustible tiene, usa? ¿Será gasolina? Aquí estamos suponiendo. Estoy creando este objeto. Tipo de vehículo. Deportivo. 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 Velocidad máxima. 300. 300. De 300 kilómetros por hora. Marca. Bugatti. ¿Cómo? Bugatti o un Ferrari. Ferrari. Ese sí sé cómo se escribe. Un Bugatti. Ferrari. Color. Ahí miramos que es azul. Cilindraje. B12. B12. Vamos a poner esto. Ven. Acabo de crear un objeto nuevo. Este de acá. Bien. Lo creé asignándole valor a los atributos. ¿Bien? Ahora creemos este es un segundo objeto, que es este de aquí, utilizando los mismos atributos. Tipo de combustible que utilizará este, pues tiene que ser gasolina. O super también. Para Sí, variar. sí, pero es gasolina o diésel. Tipo de vehículo. ¿Qué será este tipo de vehículo? Mire, solo tiene, hay unos vehículos que le llaman compactos, ¿verdad? O minivan. O minivan, mire que solo tiene 2 puertas. Ah, coupé creo que. Bueno, pongámosle compacto. Coupé, sí, puede ser. Velocidad máxima. Es un vehículo pequeño. ¿Cuánto? Unos 180 kilómetros por hora. Marca. Volvo. Volvo. Color rojo. Y el cilindraje. 1.6. 1.6. Ok, cilindros. Entonces miren, ¿qué fue lo que hice para crear este segundo objeto? ¿Ah? Asigné valores a los atributos o características y esos valores, ¿no?, hacen que este objeto se diferencie de este otro. Entonces son objetos individuales, pero que son creados a partir de la misma clase. Esta de acá es la clase. ¿Bien? Entonces, así de esa forma yo puedo crear también este objeto y este objeto. ¿Okay? Van a variar ciertos atributos. ¿Entienden el concepto? Todavía no lo hemos llevado a ningún lenguaje de programación.
Solo estamos viendo la parte teórica. Entonces, un objeto, no sé, ¿le entendieron o no quieren que hagamos el ejemplo para este? Creemos el objeto para este vehículo de acá. Muchachos. Bueno, ¿le entendieron? Ok. Entonces, este es un objeto. Sí, hágalo, Lick, perdón que no, no me daba el micrófono. Ok. Bueno, entonces creemos un tercer objeto. Okay. ¿Cómo le podemos llamar a este objeto? Deportivo. Ay. Objeto deportivo. A este otro que creamos, ¿cómo le vamos a llamar? Coupé. Objeto. Por variar. Coupé. O UP. Ah, COU. Sí, creo que coupé. así escribe. No sé Ok, realmente. y vamos a crear un objeto. ¿Cómo se llamaría este objeto? Camioneta. 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 Ok. Bueno, creemos el objeto camioneta. ¿Tipo de combustible? Este podrá ser diésel, Sí. ¿verdad que sí? ¿Tipo de vehículo? Pues camioneta. Camioneta. ¿Velocidad máxima? 260. 260 kilómetros por hora. ¿Marca? Ford. Ford. ¿Color? Rojo. ¿Cilindraje? 2.4. 2.4. Bien, entonces ahí está creado. Ya tenemos creados 3 objetos. Bien, miren qué es todo lo que estamos haciendo. Asignándole valor a los atributos que nosotros definimos cuando creamos la clase. La clase se llama vehículos. Todos los objetos que se deriven de la clase vehículos van a tener los siguientes atributos: tipo de combustible, tipo de vehículo, velocidad máxima, marca, color, cilindraje. ¿Bien? Todo lo que se deriven de ahí. Ok. Ahora, esto es lo que nos hace falta aquí. Métodos. Bueno, dice que los métodos definen el comportamiento de un objeto. ¿Ok? Así que cuando yo creé mi clase, definí que cualquier objeto que se derive de la clase vehículos va a poder acelerar, frenar, retroceder. Esto de acá, si yo lo llevo a la programación, equivale a los métodos, ya sean funciones o procedimientos que nosotros tenemos que programar. Y para utilizarlos, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a utilizar el coche deportivo. Deportivo punto acelerar. ¿Cómo se llama el objeto? El objeto se llama deportivo. ¿Qué quiero que haga? Acelerar. ¿Pero qué es acelerar? Acelerar es un método, función o procedimiento, ¿sí?, que yo incluí cuando creé la clase vehículos. Bien, así que el deportivo, este tipo de coche, este objeto es capaz de acelerar, frenar, retroceder. Si yo quiero que deportivo frene, voy a decir deportivo, es el nombre del objeto, frenar. Y si quiero que retroceda, ¿ok? Te voy a decir deportivo punto retroceder. O sea que a través del objeto yo accedo a los métodos del mismo. Obviamente, la programación de cada uno de estos métodos va a incluir a qué velocidad, etcétera, un montón de cuestiones. Pero como les digo, estamos con lo básico, pero bien básico, para aprender el concepto de lo que es la programación orientada a objetos. Vean que esto de aquí, la clase y sus objetos, la clase le transfiere sus atributos y sus métodos a los objetos que nosotros creamos. Esto se llama herencia. Herencia es cuando un objeto hereda o copia, por decir una palabra sencilla,
¿verdad? Los atributos y métodos de su clase. Esto es algo que nosotros estamos viendo siempre que trabajamos en la computadora, ¿verdad? Porque trabajamos en un ambiente visual y orientado a objetos. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes conocen este icono, este botón? ¿Mm? ¿Para qué sirve? Ahí dice, ¿verdad? Todos lo conocemos. ¿Conocen este otro? ¿Saben para qué sirve? Bien, yo estoy aquí en un software que se llama LibreOffice, pero por ejemplo en Microsoft Office, ¿verdad que también existen estos? Sí, No hay ningún problema. Aquí yo estoy en una hoja electrónica. Si me paso al procesador de texto, ¿verdad que estos iconos o botones también existen? Silic. Si me paso al software Sí. de presentación, ¿verdad que también existen? Al PowerPoint, por ejemplo, al Access, van a existir siempre estos botones. Y estos botones ya tienen tareas predefinidas. ¿Qué significa? Que la persona que hizo este LibreOffice no es que en esta hoja electrónica va a crear el botón y va a programar para la hoja electrónica lo que significa guardar. Y después, cuando creó el procesador de texto, bueno, nuevamente crea el botón de guardar y vuelve a codificar todo lo que hay que hacer para guardar. No. Se creó una sola vez, ¿verdad?, el botón guardar como una clase. Y de ahí solo se hereda. ¿Mm? Guardar, guardar como, que son opciones diferentes, ¿verdad? Todas son objetos que se heredaron de una clase superior, que es la que tiene las características o los comportamientos. ¿Para qué sirve un objeto guardar? ¿Sí? Entonces yo lo creé una sola vez, mira, lo creo una sola vez. Atributos. Codifico esto. Esto va a ser un código, este va a ser otro código, este va a ser otro código. Pero lo creo una sola vez, lo codifico una sola vez. Y cuando yo lo quiero utilizar, simplemente lo invoco. Ya no vuelvo a programar. Imagínense ustedes que estuvieran creando un juego en donde los objetos fueran vehículos. Tal vez un juego de carreras de vehículos, ¿verdad? O en una ciudad, por ejemplo, donde en las calles van N cantidad de vehículos. Entonces, todos esos vehículos, imagínense el juego, que van por la calle, son objetos, ¿bien?, que se crearon a partir de una clase. Significa que yo no los fui programando uno por uno. Simplemente instancié. Esta palabra es muy importante. Instanciar significa crear un objeto a partir de la clase. Entonces, si yo en mi juego de la ciudad digo, bueno, en la calle van a andar unos 20 vehículos en ese juego, entre deportivos, coupé, camionetas, pick-up, buses, lo que sea. Todos esos fueron creados a partir de la plantilla principal. Yo solo dije, el vehículo tal va a tener este color, el vehículo tal va a ser de esta forma, pero estoy utilizando los atributos de la clase. ¿Qué va a poder hacer todos esos vehículos que yo creé en mi juego? Esto, lo que yo definí en la clase. Van a acelerar, van a frenar, van a retroceder. ¿Bien? Entonces, en fin, es un buen ejemplo de los juegos. Cualquier tipo de juego, ya sea de luchas, que tengan armas, todas las personas que están en esos juegos son objetos que se crearon, ¿verdad?, a partir o se instanciaron a partir de una clase, de un prototipo. Simplemente ustedes, ¿por qué lucen diferentes esas personas en los juegos? Porque a sus atributos les pusimos valores diferentes. Y si se comportan diferentes, bueno, pero heredaron los métodos. Veamos algo aquí. Miren. Yo puedo crear una clase persona. Creémosla. Clase persona. ¿Ok? Y voy a crear los atributos. Miren, a través de una clase que yo voy a definir, voy a crear objetos diferentes o personas diferentes. Atributos para la clase persona. ¿Qué características tiene una persona? Cabello. Color de Género. pelo,
género, color de ojos, Estatura. exacto, estatura, peso, ¿m? ¿Qué más? Largo de pelo, miren, Color de piel. tipo de pelo, sí, color de piel, vamos a mover. Tipo de pelo, color de piel, y solo son las características físicas las que estamos viendo ahorita. Miren, yo podría decir, por ejemplo, pusimos edad. Edad, profesión, ¿qué más? Idioma, ¿qué idioma habla? Etcétera, etcétera. Y métodos. Puede comer, puede hablar, puede gritar, ¿ok? Puede dormir, puede beber, puede caminar, puede correr, etcétera, etcétera. Entonces aquí, ¿cómo defino yo? Las características del objeto. Y aquí defino lo que puede hacer, su comportamiento. Hagamos un ejercicio. Miren, acá, bueno, aquí yo estoy viendo que este tiene barba. Puedo ponerle barba. Digamos que este se llama Juan, este primero. Entonces voy a crear el objeto. Objeto Juan. ¿Color de pelo de Juan? Negro. Castaño. Ah, castaño es. Castaño. Género, masculino. ¿Ok? Color de ojos, digamos que café. Estatura, bueno, 1,78. Peso, digamos 160 libras. ¿Eh? Largo de pelo. ¿Cómo podemos poner? Este tiene el pelo corto. Este tiene el pelo un poco más largo. ¿Cómo le podríamos poner? Medio. Medio, pero medio. Bueno. ¿Qué será? Supongo que ahí se llevará estándares, así que Sí, tipo se lleva así. el estándar. Acuérdense que estamos haciéndolo de forma muy básica. Largo de pelo, tipo de pelo, yo diría liso, ¿verdad? Color de piel. Piel no es tan claro. Trigueño, claro. Edad, digamos 24 años. Profesión, digamos estudiante. Idioma, ¿qué habla? Español, por ejemplo. Barba, sí. Una característica booleana, sí, no. Aquí creé el objeto Juan. ¿Qué fue lo que hice? Solo le asigné valores a los atributos que yo definí cuando creé la clase persona. Creemos un objeto para esta muchacha que está acá. La vamos a llamar objeto Sofía. Color de pelo es pelirroja. Pelirroja. Género femenino. Ojos, bueno, también son café. Estatura, digamos que es un poco más baja. Peso, digamos 134 libras. El otro después de peso, largo de pelo. Bueno, largo pongámosle. Tipo de pelo, rizado. Tipo de piel, blanco. Edad, digamos que tiene 18 años. Profesión, digamos que es estudiante también. Idioma, español. Y barba, no. Entonces aquí están
Acabo de crear el objeto Juan y el objeto Sofía. Los creé, ¿verdad?, a partir de la clase persona. O sea que yo hice dos instancias. Instancié para crear el objeto Juan e instancié para crear el objeto Sofía. Ahora, en mi software que yo estoy creando, ¿verdad?, porque creé dos personas en mi software, ¿qué pueden hacer Juan y qué pueden hacer Sofía? ¿Qué pueden hacer? Comer, hablar, Exacto, dormir, beber. exacto, los métodos que yo creé, ¿verdad?, o que definí al momento de crear la clase persona. Ellos lo heredan. Ellos heredaron los atributos de la clase y heredaron los métodos. ¿Sí? Ahora, heredar los atributos significa que heredan la característica color de pelo, pero el valor del atributo, ojo con esto, el valor del atributo es diferente. Heredaron la característica, pero no el valor. El valor nosotros lo definimos al momento de crear el objeto. ¿Mm? ¿Alguna consulta con esto? Mañana vamos a ver cómo se codifica esto en Java. Sí, Lick, hasta el momento creo que está claro. Así es. Ok. ¿Quedó claro? Ok. Voy a buscar unos videos sobre esto mismo para que ustedes los vean y repasen el concepto. Bien, Lick, una consulta. ¿sí? El examen será la otra semana. El examen de este tema. Sí, el examen del parcial. O sea, hoy hay una evaluación, hoy en la Ajá, noche, sí. que es la de recursividad. Y de este tema tendría que revisar el calendario. Tengo que revisar el calendario, a ver. Creo que más bien es esta semana. Me parece que es esta semana la evaluación. Tal como está en el calendario. ¿Alguien lo tiene a la mano? Déjenme ver. ¿Queda tiempo? Sí, queda tiempo. Voy a buscar el calendario para decirle. Ok. El examen, o sea, la última evaluación es el próximo lunes, 6 de diciembre. Sí, está para el Ah, ok, será otro lunes. Sí, está para el otro lunes. ¿Y qué tipo de examen sería, Lick? ¿Nos pondría usted un programa para hacer o sería, por ejemplo, algo libre? Sobre este tema no vamos a ver mucho por el tiempo. Solo vamos a ver cómo se crean los objetos, cómo se instancian. ¿Ok? No vamos a ver mucho de esto. Entonces yo diría que perfectamente, como vamos a ver varios ejemplos, pueden hacer un programita de esto. Ahora, el de hoy, la evaluación de hoy de recursividad, sí va a ser cuestionario. Así de verdadero y falso. Todavía no lo sé, no lo he hecho. Ah, bueno, gracias, Lick. Vaya, pues queda menos de un minuto, continuamos mañana, ¿ok? Gracias, Lick. Gracias a ustedes, feliz día. Gracias, Lick. Adiós.